Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Aiden, ya saben, y estoy una vez más aquí para contarles chisme ajeno. Hoy les voy a contar tres anécdotas reales de personas que aseguran haber vivido fallos en la realidad. Espero que si les gusta el video puedan apoyarme suscribiéndose, dejando su like y sin más que decir, empecemos con las anécdotas. La primera historia supuestamente transcurre en Inglaterra. La puso un chico que creo que es mexicano, pero se fue a vivir a Inglaterra cuando era como niño, entonces pues creció básicamente toda su vida en Inglaterra, ¿no? Él cuenta que pues su familia es un poco acomodada y acostumbran a salir de paseo muy seguido fuera de Londres, que es donde supuestamente viven. Él cuenta que en una de esas vacaciones, cuando era muy niño, fue con su familia a una costa y total que como su papá conocía muy bien la zona porque él había vivido pues prácticamente ahí, pero después se decidió mover a Londres con toda su familia, que él se sabía toda la zona y les dijo que sería muy lindo pues estar por ahí, ¿no? Él sabía que había unas cabañas y se querían hospedar en una de esas cabañas que justo daba como con vista hacia la playa. En ese entonces era invierno y estaba nevando, había ventiscas de aire, de nieve y de niebla, por lo cual pues aunque dentro de las cabañas el ambiente sí era como muy cool porque pues tenían todas las comodidades, si te salías pues obviamente podías toparte que te quedabas varado, ¿no? Porque pues las tormentas y así. Total que ellos decidieron tomar su coche y irse hacia ese lugar. Pero antes de llegar a las cabañas, el papá les dijo, miren, podemos parar aquí y dar una caminata por este sendero, ya que la playa conectaba con un río, entonces había unas vistas según muy buenas, ¿no? Total que como el papá los convenció, ellos dijeron, pues sí, podemos estacionarnos aquí, encontraron el estacionamiento según, pero no había nadie, o sea, nada más eran ellos. Se bajaron del auto y empezaron a caminar, caminaron más o menos como 5 minutos, pero en eso empezó una ventisca así muy fuerte. Entonces el protagonista le dijo a su papá como de, papá, ¿por qué no buscamos mejor un lugar para poder resguardarnos? Total que el papá le va diciendo que él conocía muy bien esa zona y ahí en ese punto no había nada cerca, no había ni restaurantes, no había ni miradores, no había ni siquiera paradas de bus, que la parada de autobús más cercana estaba como a 4 kilómetros de donde estaban ellos, entonces que no iban a encontrar nada, ¿no? Que mejor siguieran caminando de regreso para que pudieran encontrar el estacionamiento y después irse pues ya a agarrar la carretera. Total que eso fue según lo que hicieron, se dieron la vuelta y empezaron a caminar, pero notaron que a lo lejos se veía como una duna de arena, porque obviamente como estaban en la playa pues hay dunas, ¿no? Entonces que fueron a ver, se fueron acercando un poco más y encima de la duna apareció un edificio. Parecía como si fuese un edificio construido en los años 60, 50, muy viejo, y que decía como que restaurante de tal, ¿no? Y ellos dijeron, pues hay que entrar, hay que ir ahí, sirve que comemos, nos calentamos un poquito y ya después nos vamos al estacionamiento. Pero el papá sí se le hizo raro porque él decía como que, caray, si yo ya había venido muchas veces aquí, porque no había visto este estacionamiento, este lugar, ¿no? O sea, el edificio, porque, o sea, era imponente. Pues total que se acercaron lo más que pudieron y sí se pudieron meter, sí había manera de meterse, o sea, sí era un restaurante aparentemente. Entonces se metieron y en cuanto voltearon a ver como toda la decoración era muy antigua, parecía de la época de los 50, de los 40, muy muy antigua la construcción, pero no le dieron importancia. Ellos a lo mejor dijeron que pues el ambiente era como vintage o retro, y lo más sorprendente es que del lado del restaurante, del lado de ese edificio, había un estacionamiento, pero no era el estacionamiento donde ellos se habían quedado y tampoco había ningún carro. O sea, se miraba la plancha de estacionamiento con líneas pintadas y todo, pero no había ningún auto. Pero cuando se metieron y empezaron a caminar hacia el vestíbulo donde reciben a las personas, se notaba abarrotado de personas, que en su mayoría eran personas viejas y personas, pues digamos que de mediana edad, como de 30 a 50 años, ¿no? Entonces a ellos les pareció raro porque de dónde había salido todo este grupo de personas jubiladas mayores si no había ningún auto y la estación estaba como a 4 kilómetros. Era imposible que ellos hubieran avanzado durante los 4 kilómetros con toda la nieve y la ventisca que había afuera, ¿no?
pero pues obviamente ellos pensaron que a lo mejor venía en un autobús o algo, o sea, como que ignoraron esa parte, prefirieron hacerse güeyes. Entonces, que pidieron una mesa, se sentaron y el mesero empezó a tomarles la orden, pero cuando el mesero les hablaba, notaron que les hablaba con un inglés muy refinado, como muy antiguo. Y también ahí otra vez se sacaron de onda, porque era un inglés muy correcto. A quienes hablan inglés, como yo, sabrán que el inglés ha cambiado mucho y ya hasta esta época, en la época actual, viene muy, como digamos, muy vulgar, por así decirlo, ¿no? Entonces el inglés de antes era muy correcto y que de esa manera en la que ellos lo escuchaban. Otra vez volvieron a ignorar eso y empezaron a comer, les trajeron la comida y cuando les trajeron la cuenta, se dieron cuenta de que los precios eran muy, muy baratos. Literalmente eran de que, no sé, si una comida en la actualidad, una hamburguesa, digamos, no te cuesta, si te contaban libras, 15 libras, que ahí decía 3 chelines. Y los chelines, aunque siguen existiendo de alguna forma, son moneda antigua. Entonces también ellos dijeron, no manches, está súper barato, nos convino muy bien quedarnos aquí. Y pues ya no se pusieron sus abrigos, se abrigaron bien, se pusieron todos los gorros, todo. Y se salieron, caminaron otra vez como otros 5 minutos y ya lograron llegar, lograron ver su auto en el estacionamiento donde ellos se habían estacionado. Se subieron y lograron otra vez subirse hacia la carretera, tomaron la carretera, se fueron y hablaron en el camino, dijeron, ay, qué raro, ¿no? Que no hayamos visto ese hotel, o sea, ese restaurante, como que dijeron, qué padre, deberíamos volver los demás años. Pasó el siguiente año y como les digo, que ellos se acostumbraban a tomar muchos viajes y salir de vacaciones muy seguido, dijeron, ah, ¿por qué no hagamos un paseo, hacemos un paseo por esa zona? Y volvemos a pasar por el restaurante para pues volver a comer ahí, estar un ratito, pero ya con un mejor clima, ya para este entonces ya era verano. Entonces, que el papá les dijo que sí, fueron y al momento de llegar supuestamente a la zona donde el restaurante estaba en medio de la duna, no había nada. El restaurante ya no estaba ahí y se sacaron de onda porque obviamente iban la familia completa y dijeron, ¿nos imaginamos o no es este lugar en el que nos quedamos la otra vez? Entonces que empezaron como a investigar, ¿no? Ellos pensaron primero que quizá habían demolido el lugar, porque por lo viejo que se miraba, ¿no? Pero empezaron a investigar y obviamente cuando tú demueles un edificio o siempre que haces una construcción, siempre queda un rastro de que ahí había algo, ¿no? Pero no se notaba nada, no había ni restos de madera, ni cementos de nada, o sea, no había ningún tipo de cosa que te indicara que habían demolido ese lugar. Y se sacaron de onda, volvieron a pensar, "Ah, a lo mejor no era aquí, a lo mejor no era en esta playa, a lo mejor nos fuimos a otro lado, ¿no? Pero la playa era muy característica porque, como les digo, se veía la conexión entre la playa, entre la costa y el río. Entonces era muy distintiva esa playa. Pasó el tiempo y como no supieron encontrar la explicación a eso, pues el chico se quedó con la intriga, empezó a pensar que a lo mejor se habían imaginado todo o que habían ido a otra playa. Y como ya estando en la universidad, él volvió a recordar, ¿no? De esa playa y de ese lugar. Siempre traía la intriga. Entonces fue a los archivos escolares porque al ser estudiante de la universidad tienes acceso al archivo histórico para investigación. Entonces que él fue, empezó a investigar. Obviamente siempre hay un archivo histórico sobre lugares famosos, entonces él pensó que debería de haber fotografías, mapas cartografiados y al momento de estar investigando, él investigó desde el siglo XVIII, si no me equivoco. No encontró registro de que en esa parte de la costa se haya construido ese restaurante, ese edificio. Entonces él, con esta información, fue y le preguntó otra vez a su papá, ¿no? Y le dijo, oye, ¿estás seguro de que ese es el lugar al que fuimos? O sea, esa parte específica de la playa. Y que le dijo, sí, o sea, yo me crié ahí y yo tampoco lo había visto, yo me crié en la zona y nunca había ido a ese lugar. Entonces todos se quedaron con la intriga de que en esa tarde, en esa noche de invierno, entraron, cenaron y platicaron con personas que nunca existieron. Y hasta el día de hoy él pues tiene la espinita o la intriga de qué fue lo que pudo haber pasado, que si a lo mejor fue un universo alterno en donde ese hotel sí existía, donde ese restaurante sí estaba ahí, o que fue quizás
un caso de imaginación colectiva, un fallo en la realidad en la que ellos viajaron pues a la otra dimensión, pero como les digo, ellos siguen con la intriga de qué era ese lugar en el que ellos estuvieron y qué fue lo que pasó con él. Como ven esta historia, la verdad yo la saqué de Reddit y estaba en inglés. Al momento de traducirla pude rescatar como más detalles, ponerle como un poquito más de cosas porque había muchas como interrogantes al momento de que contaba la historia, pero básicamente se las estoy contando como la encontré en el idioma original. Y sí me pareció muy impactante porque creo que muchas personas han compartido también historias así, ¿no? De que van, por ejemplo, de viajes en carreteras y al momento de que, no sé, se paran en una estación, ya después vuelven a pasar, no sé, el siguiente año o tiempo después y ya no hay nada ahí. Entonces creo que sí es muy común que muchas personas hayan tenido como este tipo de encuentros con lugares que no existan o que lo atribuyen a fallos en la realidad o viajes a una realidad alterna. Pero me pareció muy interesante esta historia, la verdad. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme su opinión aquí, ya saben. Y vamos con la siguiente historia. Para la siguiente anécdota vamos a nombrar al protagonista Juan. Juan dice que un día cuando era niño, su abuela lo invitó a la iglesia, pero como este estaba aburrido y no quería ir a la iglesia porque quizás se iba a quedar dormido, le dijo a su abuela que si se podía quedar a ver la televisión, pues solo ahí en la casa, ¿no? Como su abuela no quería forzarlo a ir a la iglesia, lo dejó quedarse ahí, pero le dijo que le iba a cerrar con llave para que no pudiera salirse y para que no pudiera entrar nadie más. Como en ese momento estaban pasando un programa de terror, él decidió pues ponerse a ver ese programa, pero acabándose el programa se sintió como raro. Dice que le empezó a dar como miedo y quiso salirse al patio. Y como él sabía abrir la puerta sin llave o brincarse la barda, pues dijo, ah, pues voy a abrir la puerta y si no la puedo abrir, pues me brinco y ya me voy a jugar afuera con mis amigos, ¿no? Total que logra abrir la puerta y después de un rato, pasando creo que como media hora, dice, ya me voy a meter porque capaz que si llega mi abuela me regaña por haber forzado la puerta y salirme sin permiso, ¿no? Entonces que él se mete y como desde la puerta principal también podías ver el patio trasero, él dice que nota que la puerta del patio trasero estaba abierta, entonces que se empieza a asustar, pero que al mismo tiempo le da curiosidad y él dice como que "Ay, voy a ir a ver si alguien se metió para poder pues gritar o no sé, porque pues quizás se metieron a robar a la casa, ¿no? Entonces que se va metiendo y que ya justo cuando va entrando a la parte de la sala que conecta con la parte de atrás, que ve a un hombre, no lo alcanza a ver porque como les digo estaba muy oscuro en esa parte de la casa, pero que en ese momento escucha que el hombre que estaba viéndolo le grita, ¡Hey! ¿Qué estás haciendo ahí? Y que él se asusta demasiado, que entonces se va corriendo hacia la puerta de la entrada y en ese momento va llegando su abuela y que le dice, mijo, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? ¿Qué viste o qué onda? Entonces él le dice, ay, abuela, es que hay alguien ahí atrás y creo que se metió a robar, está por allá por el patio trasero y que la abuela pues se mete corriendo, ¿no? Va hasta hacia el patio de atrás, se mete, revisa todo y le dice, no, mijo, aquí no hay nada, a lo mejor pues te asustaste, ¿qué estabas haciendo? Y ya le cuenta, ¿no? Que, pues es que estaba viendo un programa de terror, que no sé qué, y le dice, ándale, eso te pasa por no ir a la iglesia y por quedarte aquí, pues a ver ese tipo de cosas, ¿no? Porque como les digo, él estaba muy chiquito, tenía como unos, ¿qué será? 8 o 10 años. Pero que ya, nada más quedó en ese susto. Él también pensó que a lo mejor se lo estaba imaginando. Y dice que intentó como enterrar ese recuerdo porque obviamente no es una anécdota como muy bonita y también pues no le servía de nada recordar ese tipo de cosas, ¿no? Pasando los años, ya tenía como 30 años, digámoslo así, que un día pues él estaba trabajando, pero él trabajaba muy cerca de la casa de su abuela, entonces en su hora de descanso para comer le entró el pensamiento, no dijo, ay, ¿qué tal si voy con mi abuela y aprovecho pues para saludarla y como con ella, ¿no? Él fue, tocó la puerta, pero que nadie abría, entonces le pareció muy extraño, ¿no? Entonces empujó la puerta un poquito y se abrió la puerta del portón y no vio a nadie, literal no había nadie en la casa y se le hizo muy raro que todas las puertas estuvieran abiertas. Entonces que fue a ver en toda la casa, él pensó que a lo mejor algo le había pasado a su abuela y fue pues revisando cada parte de la casa, revisó la sala, la cocina, el baño, literal todo. Ya nada más le faltaba por revisar el patio trasero.
Entonces se dirigió al patio trasero, revisó atrás y no encontró nada. Entonces se da la vuelta y en cuanto se da la vuelta dice que ve a un niño que estaba usando shortcitos y una playerita y que le grita, hey, ¿qué estás haciendo ahí? Entonces que se va corriendo para poder alcanzar al niño porque no identificaba qué niño era y en eso va entrando su abuela y le dice, ay hijo, ¿qué pasa? ¿Qué traes? ¿Qué tienes? ¿Qué viste o qué onda? Y que le dice, ay abuela, es que pensé que alguien estaba aquí y se me hizo raro que no estuvieras, ¿no? Entonces él se va como acordando de la anécdota, o sea, de lo que le había pasado cuando era un niño y dice, esperen un poco, o sea, yo estaba vistiendo ese día shorts y tenía una playerita cortita. Entonces que le entró un escalofrío por todo el cuerpo y él dijo, ¿qué tal que ese niño era yo mismo, pero en una realidad alterna? Y si se ponen a pensar, tiene todo el sentido del mundo, ¿no creen? Porque ¿qué tal que él entró en un bucle de tiempo en otra realidad y ya no puede salir de ese bucle? Entonces por eso ve al niño y después ve al adulto porque es la misma versión de él, pero ya en adulto. Está muy creepy, ¿no? Yo vi esa anécdota también en Reddit hay muy buenas historias y dije, what the fuck, qué onda. Y mucha gente dice que esta anécdota es de una serie coreana, de un compendio de terror de una serie coreana. Quiero pensar que es una historia real que le pasó a alguien y que como puso su anécdota aquí en Reddit, pues obviamente es fidedigna. Y me pareció muy increíble porque imagínense cuántas veces no tenemos déjà vus de cosas que quizá pensamos que habíamos hecho o que ni siquiera hemos hecho y se nos viene el recuerdo. O sea, a mí me ha pasado muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado. Están haciendo algo y les entra el recuerdo de que esto ya lo había hecho yo. ¿Sí me entienden? Pero ustedes qué opinan? ¿Creen que esta historia sí se voló la barda? O sea, que está muy de Lulu. Déjenme saber su opinión aquí y vamos con la última historia para cerrar con este video. En la última historia, el protagonista nos pregunta, ¿fallo en la realidad o universo paralelo? Y esta dice así, él dice que es una persona que trabaja como repartidor de gas, entonces que más o menos como, si ustedes sabrán, este tipo de trabajo, obviamente tú tienes que ir repartiendo el gas casa por casa, ¿no? Entonces hay gente que te detiene para que les surtas otra vez o pues simplemente tú te pasas de largo, ¿no? La gente ya lo ubica, entonces él va ya sea cada mes o cada 2 meses, que es lo que dura en promedio un gas, pues a volver a resurtir, ¿no? Pero que en específico en una de las casas que él reparte pasa algo muy extraño, porque dice que parece haber dos universos en una misma casa. Y ahorita vamos a descubrir por qué. Él dice que la primera vez que fue a repartir esa casa, como le asignaron esa colonia para ir ahí a repartir gas, pues tocó la puerta, ¿no? Y ofreció el servicio. Y en la sala pudo notar que se trataba de una familia compuesta por una madre, un padre y dos hijos. Entonces que él repartió, hizo el servicio y después se salió como si nada, o sea, normal. Pero después de ahí pasaron 3 días y le volvieron a llamar de esa misma casa que si por favor podía ir a surtir el gas. Y él se sacó de onda, él dijo, ¿cómo puede ser que se hayan acabado el gas tan rápido si un gas dura en promedio, como les digo, un mes o 2 meses? Entonces que él dijo, algo está pasando aquí, ¿no? A lo mejor tienen una fuga, algo muy raro. Fue a la misma dirección, tocó la puerta, pero al momento de que abrió la puerta le recibieron dos personas mayores y que él se sacó de onda, pero él no preguntó nada, o sea, dijo como que, ay, pues a lo mejor han de ser los papás de la familia, ¿no? Que no había visto yo la primera vez que vine. Le pagaron en efectivo, entonces él pues no tenía que hacer nada más que instalarlo, se salió y al término del mes le volvieron a llamar de la misma casa. Y él dijo, qué raro, ¿no? Voy a revisar bien su instalación porque a lo mejor les está pasando algo raro. Total que fue a la casa, tocó y le volvió a recibir la señora, la que era la madre de familia, que tenía los dos hijos y el esposo. Y ahí, como él es medio chismosillo, que le empezó a preguntar, oiga, ¿y ustedes nada más viven aquí o hay más personas viviendo? Le dice, no, somos nada más nosotros, tenemos poco que habemos comprado esta casa, de hecho le pertenecía a tal persona que no sé qué,
y ya no, y él se sacó de onda, no quiso preguntar más. Él quedó intrigado y se preguntaba de dónde habían salido las otras dos personas mayores que él había visto, porque era muy notable que algo estaba pasando. Y además se me olvidó mencionar que la decoración, cada vez que él iba, por ejemplo, cuando iba con la familia, la decoración era un poco más moderna. Y cuando se topó por primera vez a los viejitos, que la decoración era muy antigua. Entonces, que eso era una de las otras cosas que lo sacaba más de onda. Total que ya revisó la instalación, aparentemente no pasaba nada malo, que estaba normal. Y ya no, él se fue, le volvieron a pagar y al término del siguiente mes le volvieron a hablar, él volvió a ir normal y al abrir la puerta le volvieron a recibir los otros dos viejitos. Y ahí pues a él sí quiso preguntar, ¿no? Dijo, oiga, ¿a poco usted tiene familia, más familia viviendo aquí? Y que los viejitos dijeron, no, nada más somos mi esposa y yo, hemos vivido aquí toda la vida. De hecho, pues aquí hemos criado a todos nuestros hijos, ellos ya se fueron y nosotros seguimos aquí. Y a ellos les pareció extraño, ¿no? O sea, que les haya mencionado que hay otra familia. Y él también se quedó extrañado, dijo, what the fuck, o me están haciendo una broma, o sí está pasando algo muy turbio aquí en esta casa, ¿no? Pero no quiso preguntar más, volvió a instalar el gas y a revisar las instalaciones, pero no notaba nada extraño. Y así, o sea, él siguió con esa misma rutina, creo que como por un año, hasta que después lo cambiaron de área y ya no pudo pues volver a surtir a esa casa, ¿no? Ya no pudo dar vueltas hacia ese lado, pero que sí se quedó con la intriga de qué era lo que estaba pasando en esa casa. Porque él pensó primero que a lo mejor se trataba de fallo en la realidad de que eran dos universos alternos ahí viviendo, o sea que a lo mejor en el área en la que estaba construida la casa había un portal dimensional y que por eso había dos familias viviendo al mismo tiempo en la misma casa, o que se trataba de fantasmas, que a lo mejor una de las dos familias ya estaban pues desvividas, pero que no se daban cuenta y que por eso seguían viviendo en esa casa. Pero como les digo, él ya no supo nada porque lo cambiaron de área, pero sí, él se seguía preguntando si la familia completa era pues personas desvividas o si los viejitos ya estaban desvividos y no se querían ir de la casa. ¿Cómo ven ustedes esta historia? Esta historia sí es más real, sí es una anécdota que puede como constatar la persona que la escribió, porque dice que es de Chile y da muchos detalles sobre el procedimiento que hace para trabajar. Entonces, esta historia me parece un poco más creíble, más real. Lo más importante es lo que ustedes opinen. Déjenme aquí saber su opinión. Pero bueno, hemos llegado al final del video de hoy. Cuéntame qué te parecieron las tres anécdotas que te traje. ¿Crees que son reales o que la gente nomás se inventa puras mamadas? Déjame saber aquí tu opinión en los comentarios. Recuerda que mi nombre es Aiden. Y antes de irme, también les quiero decir que se vienen cambios en el canal. Creo que ya se los dije en la introducción, pero se los quiero volver a repetir. Se vienen cambios en el canal. Para mis verdaderos leales, mis verdaderos reales van a saber que estos cambios son para bien porque quiero expandirme un poco más hacia el contenido que creo aquí en esta plataforma. Quiero no solamente hablar como de cosas de terror o de casos misteriosos y ni de chismes tampoco. Quiero hacer más cosas como por ejemplo retomar los vlogs que hacía o también los videos de cocina donde les daba consejos. Y pues nada, creo que sí se viene una nueva etapa en el canal porque ya va a ser casi un año que estoy creando contenido, entonces quiero implementar más cosas porque seamos sinceros, el objetivo de las personas que hacemos videos es llegar a audiencias, ¿no? Y yo lo que quiero es que más personas me vayan conociendo, entonces quiero hacer estos cambios para que la gente vaya conociendo un poco más de mí y no nada más me conozcan como el que cuenta cosas de terror, ¿me entienden? O sea, porque sí soy una edecán de terror, de las mejores de México, pero pues quiero expandirme a otros públicos. Entonces, yo sé que ustedes van a ser mis verdaderos reales y se van a quedar conmigo, pero pues nada más se los decía para que tomen en cuenta que vienen cosas nuevas, se vienen cositas. Y pues nada, ahora sí me despido, gracias por ver el video y nos vemos en un próximo video. Bye.